Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el epicentro del 4x4. Yo sé que a muchas personas no les va a gustar el contenido porque esto es un perrateo y tal. Pero esta es una página de la calle donde nos encontramos en la 70 con 21B haciendo entrevistas a la gente que pasa por aquí. Pero en esta ocasión nos encontramos a alguien especial. Alguien que mucha gente lo conoce y piensa que es loco. Por eso es que a mí me dicen el entrevistador de loco. Porque a todo loco intelectual que pillo por ahí fue. Bueno, en esta ocasión vamos a entrevistar al profesor del Valle de San Felipe. Se llama el profesor Robinson Ferreira. Allá está, míralo ya. Enfoca la cámara para allá, Produ. Vamos, sígueme. Ahí fue. Este man siempre lo veo por ahí dándole clases a la gente de la calle, en los parques, a la gente que no tiene nada que ver, ya me entiende, pero siempre está aportando algo al barrio. Vamos para eso, vamos a entrevistarlo para ver qué es lo que es. Ahí está, enfócalo. Mira, ahí está el profesor Robinson Ferreira, uno de los profesores más intelectuales del barrio del Valle. ¿Cómo está? Y aquí está, uno de los profesores más emblemáticos, más conocidos del barrio del Valle. Yo sé que muchas personas lo conocen. Muy buenas tardes. Profesor Robinson Ferreira. Mucho gusto, joven. Oiga, usted para conseguirle un proceso, yo. Sí, bueno, aquí estamos. De las cámaras del perrateo 4x4. Yo soy el entrevistador de loco. Aquí estamos con el profesor intelectual del barrio del Valle, profesor Robinson Ferreira. Gracias, muchachos, gracias. ¿Qué puedo servirte, muchachos? Hombre, señor Robinson, yo por ahí he visto muchos videos de usted sobre los Illuminati, la creación del mundo, los primeros personajes en el mundo. A mí me llama mucho la atención. Yo sé que más de uno le llama la atención ese tipo de contenido y vamos a aclarar unas dudas que tenemos. Bueno, yo tengo unas dudas, yo sé que más de uno también las tiene. Vamos para adelante con el profesor Robinson. Vamos a ver que nos regale unos minutos para ir unas preguntas que le voy a hacer. Claro, con mucho gusto. Profe, vamos a colocarnos por acá. Siéntese por aquí, profe, para yo poder. Profe, yo quiero preguntarle, yo quiero que usted le diga al público, a la gente del mundo que se interesa por esta clase de temas, pero que no tiene muy claro por dónde comenzar. Profe, yo tengo una intriga. ¿Quiénes fueron los Illuminati, los masones? ¿Quiénes fueron las primeras personas? Desembolátame ahí, porque yo estoy un poquito enredado con ese tema. Bueno, joven, sí, ya tomando globalmente lo que dices, sabemos que muchos hechos han sido muy mal interpretados y muchos hechos muchas veces son tergiversados. Se corren rumores precarios acerca de muchos hechos y muchos hechos buenos los convierten en falsos. Y uno que otro son muchas veces exagerados porque las historias del pasado no tienen un consenso real de aseveración, pero que fluctúan entre la duda, la transparencia y la verdad. Cuando hablamos de Illuminati, que es uno de los temas, y el origen del mundo, podemos decir que del origen del mundo solo podemos decir que cuando se dijo que en el principio Dios crió el cielo y la tierra, lo está escribiendo un hombre que dice que fue, para mí, uno de los primeros iluminados. Porque una cuestión es los Illuminati en cuanto al concepto actual, que tiene que ver con la famosa organización que está cambiando el mundo, que tiene que ver con ese ojo que ve, que es un cíclope en una pirámide que se encuentra en el dólar de $1. Porque usted me quiere decir que el dólar, que la pirámide que aparece en el dólar es emblemático a lo que usted me está contando. Claro, que tiene que ver con masones. Y por eso te digo que se han dado muchas malas interpretaciones y muchos hechos reales y veraces se han convertido en falsos. Porque realmente no podía existir, como vi en una prensa, de que en las épocas de la pirámide egipcia los masones la hicieron, de que el templo de Salomón fue un masón el que lo diseñó, y eso es una mentira rotunda. Una mentira, profe. Una mentira que yo te puedo demostrar a la luz cuando estudiamos el libro del doctor Karl Weiss, cuando habla acerca de las sectas religiosas. Sencillamente es una mentira, porque la verdad se tergiversa y los hechos reales se convierten en mentira. ¿Por qué? Porque la pirámide egipcia nacieron la de Keops en 4000 años antes de Cristo, cuando empieza la civilización, que es cuando nace y el hombre escribe, y nace la cultura egipcia con la civilización, después de la escritura de los fenicios. Y
antes, mucho antes de que naciera el alfabeto, alfa y beta, donde viene a aparecer el alfabeto de los griegos. Por lo tanto, todo lo que nos han dicho es falsedad. Y segundo, porque en el templo de Salomón, 1044 años antes de Cristo, no podían existir masones, porque los masones nacieron en el año 1773, cuando las catedrales góticas, cuando Roma se interesó por las catedrales que tenían la forma de aguja, como por la Chiquinquirá, ejemplo, y en el mundo. Las iglesias que están aquí Sí, fueron... que tienen una cantidad de puntas. De las iglesias que están por aquí en el barrio que conocemos como Chiquinquirá, San Roque, vienen con ese tono de gótico. En la cultura gótica. Okay. Y entonces ya vamos entendiendo un poquito, vamos desenredando ese culo nudo. Entonces los albañiles, que es donde viene la palabra masón, significa albañil en Francia. Ya. En francés significa masón, albañil. Y fueron unos albañiles buenos, honrados, honestos, quienes se reunían para hablar de esas catedrales góticas, sus figuras. Y ahí nació la francmasonería de Francia, albañil, masón. Los masones no todos son multimillonarios, ni son ricos que están cambiando el mundo. Eso es una mentira. Aquí a 2 cuadras en San Felipe y el Valle vivió un amigo mío masón que mandaba a empeñar a mi abuela la plancha y la licuadora para hacer el alimento. ¿Sí o no? ¿Cuál rico, cuál multimillonario? Sino que esa organización se llenó de gente poderosa. Por ejemplo, le daban el grado 33, por ejemplo a Simón Bolívar. Grado 33, era un grado honorífico. A grandes personajes de la ciencia, a Gorbachov, por ejemplo, a grandes hombres le daban eso para ellos llenarse de grandes figuras, como por ejemplo el barrio Valle se llena de grandes figuras. Por ejemplo, ustedes estamos entrevistando al profesor Ferreira. Oiga, sí señor. Ustedes, claro. Nosotros. Bueno, se ha convertido en argentino nuestro profesor Ferreira, argentino. Bueno, profe, venga acá, vamos a volver al tema. O sea que lo primero, los masones, la palabra masón viene de las personas que eran albañiles, que fueron los... En la taberna de Londres. Ok, ya vamos. En la taberna de Londres. Vayan copiando. En francés significa albañil, masón. Pero hay un masón que fue masón, uno de sus fundadores e iniciadores, que perteneció y consumía LSD. Oiga, vamos a devolvernos un poquitico con este tema. Un masón, el primer masón, repíteme esta vaina. Masón, uno de los fundadores, perteneció al Ku Klux Klan, o fue uno también de los iniciadores que acabaron con negros y el Círculo del Fuego en Estados Unidos, cuando el Ku Klux Klan, eso lo hizo la masonería. Y Mason fue un consumidor de LSD. Quien inicia. ¿En qué año fue eso, profe? En el año de 1970, pero aquí que cuando el asesinato Mason, el LSD, los hippies y esas cuestiones, pero resulta que realmente la masonería nace en el siglo XVII, okay, en la taberna de Londres. Listo, ok. En cambio, Illuminati es una organización que se ha tergiversado, porque la palabra Illuminati, si vamos al diccionario, significa iluminado, y ahí no hay ningún iluminado. Sí hay hombres iluminados por el dólar, porque son gente riquísima que se fueron adheriendo a la organización, y al adherirse a la organización están en el cambio del nuevo orden mundial. Pero entonces, iluminados en sí no son, y yo lo voy a demostrar. No son iluminados porque la palabra Illuminati es una palabra de terminación italiana, y iluminado significa persona que recibe luz. Por ejemplo, Moisés, cuando en el monte Sinaí resplandecía tanto, ese es un iluminado. El Buda, el iluminado de Shakya. Ok, ese ya otra cultura, pero a la final tiene que ver porque es iluminado. Es Ok. Son una organización de... O sea, lo que creemos nosotros, que la organización de los Illuminati,
que son los que fueron enviados por Dios, que eran los que administraban los dineros de los más ricos aquí antes de que llegara Jesús, antes de que llegara todo eso. Bueno, sí, se puede decir que Iluminado es una cosa, Illuminati es otra. Una organización de multimillonarios que están dirigiendo los destinos de cuando ya el capital se convierte en imperio, y por eso es representado por el dólar, que está actualmente en decadencia. Ok, ya vamos entendiendo lo que el profesor Ferreira nos quiere decir. Bueno, entonces controlamos todo lo que estamos hablando. Los masones son albañiles de los primeros albañiles, por decir, que construyeron las primeras ciudades de colonizar. Ok, eso bueno. Los Illuminati son las personas que fueron iluminadas por Dios, por decirlo así, porque son los propios iluminados, lo que tú me quieres decir. Claro, los iluminados. Que esa palabra la han tomado los ricos y la gente poderosa para una organización que tiene que ver con el dólar. Con el dólar y la plata. Las pirámides egipcias. Profe. Y ellos no pudieron estar ni masones ni nada en las pirámides egipcias, porque las pirámides egipcias fueron 4000 años antes de Cristo la primera. La última de Merari fue 2500. Y resulta que ellos nacieron en el año 1770 y pico. O sea que ellos no hicieron ninguna pirámide. Entonces no han hecho ninguna pirámide. Eso es una mentira. Ahí está, aclaramos esto porque esto es mentira y que las pirámides las hicieron los árabes. Mentira, o sea, podemos creer que las pirámides, como dice la popularidad por ahí, la gente de la jerga de la calle, que fueron creadas por los marcianos. Esta es otra vaina. Por eso es que las verdades la han tergiversado y los hechos reales se han convertido en dudosos. Ok, y aquí que me interesa mucho, querido entrevistador, estos temas, y me consiga en YouTube para que ahí le hablamos. Profe, ¿cómo lo consigue la gente en YouTube para que... Robinson Ferreira en YouTube, pues ahí le hablamos. Ahora mismo estamos hablando de un tema muy interesante para todos, que son nosotros los colombianos, cómo hicimos a Colombia. Ok, bueno, profe, venga acá, despídase de la cámara, profe. Gracias, ha sido un placer para ustedes y con este compañero aquí muy valioso para nuestro barrio y para la cultura colombiana y del mundo, y aclarar temas a través del perrateo de lo que es en realidad la verdad. Ok, ya saben lo que es la verdad, los Illuminati, los masones. Espero que les haya gustado este contenido. Yo soy el entrevistador de Loco del barrio San Felipe, suroccidente de Barranquilla. Entonces ya saben, sigan al profesor, síganlo, que el profesor les va a orientar por ahí para que aquellos que les guste ese temita de los locos, los Illuminati, los masones, los primeros, la secta religiosa, se los recomiendo. Ahí fue el profesor.